Genial. Hoy terminamos entonces con esta parte de médula. Ven la pantalla, ¿cierto? De médula que es la parte descendente. ¿Ok? Los tractos descendentes. La clase pasada habíamos hablado de los tractos ascendentes, el más importante que era el espino talámico, que era para la parte taotempore, ¿verdad? El dotemen lateral y el tacto protopático leve y eh, la presión el anterior. Bien, miremos entonces, están grabando, ¿cierto? O sea, siempre les dejo yo encargados de eso. Graben, por favor. Sí, ya está Eh, grabando. Súper, súper, súper genial. Entonces miremos un poquitito los tractos descendentes. Antes de mirar eso, vamos a recordar otra vez las estructuras que habíamos hablado la clase anterior, ¿sí? Dentro los hemisferios cerebrales teníamos 5 lóbulos, 4 externos, uno interno. Entonces estamos viendo acá en la cisura de Silvio, está bien, la cisura de Rolando, la cisura central, que básicamente va a separar lo que es el lóbulo frontal del resto de los lóbulos. En la apertura de la cisura de Silvio vamos a estar encontrando profundamente la ínsula o el lóbulo insular, que también se llama ínsula de Rayleigh. Bien, con respecto al surco central, recordar que exactamente lo que está por delante de eso es la circunvolución precentral, ¿está bien? Circunvolución prerolándica, que es el área motora primaria, área 4 de Brodmann. Está bien, Brodmann fue un señor que fue estudiando las funcionalidades de la corteza cerebral y comenzó a darse cuenta que había lugares que se encargaban de una función específica, entonces de acuerdo a eso él fue dándole numeración. Entonces el área 4 de Brodmann es el área motora primaria que básicamente va a ser el enfoque de la clase de este día. La circunvolución postcentral serían las áreas 3, 1, 2 en ese orden de Brodmann y corresponderían al área somatosensitiva somatosensorial primaria, que ya le pertenece al lóbulo parietal. ¿Está bien? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que recordar. Acá tenemos el lóbulo temporal, acá vamos a tener el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Acá lo veíamos más dentro de un esquema. Acá, como les había dicho, corteza motora primaria, ¿sí? Lo que corresponde a la circunvolución precentral o prerolándica, la corteza somatosensorial primaria, que sería la postrolándica o postcentral, siendo este el surco central o cisura de Rolando. Esta es la cisura lateral, surco lateral o cisura de Silvio, ¿sí? Acá tenemos las áreas auditivas primarias, que serían el área 41 y 42 de Brodmann. Acá tenemos en parte lo que es la corteza de asociación auditiva. Esto está señalado como Wernicke, realmente es un poquitito más inferior, ya les había dicho eso. Es parte del área 22, el área 39 y el área 40 de Wernicke. Eh, Tenemos el área de asociación visual, la corteza visual, la primaria. Acá teníamos el área motora de Broca, ¿sí? Todo lo que sea el habla, el hecho de que podamos mover la, la boca, los movimientos que le damos a la lengua para poder pronunciar lo que estamos diciendo, los movimientos de deglución, los movimientos laringios y faringios, entonces están relacionados con la parte motora. El área motora, recuérdense que lo frontal va a ser motor, está bien, el resto va a ser sensitivo, sensitivo auditivo, ¿sí? Sensitivo sensorial, propioceptivo y sensitivo visual, está bien, o sea, todo lo que tenga que ver con los sentidos. Y bueno, acá también sabemos que vamos a tener información algésica, información térmica, ¿sí? Etcétera. El área prefrontal que está por delante de estas áreas, el área de Broca es un poquito más grande en realidad, es el área 44 y 45 de Broca, el área prefrontal que se va a encargar de todas las funciones ejecutivas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, todas las capacidades que nosotros tenemos para poder ejecutar
lo que vamos haciendo diariamente, o sea, el hecho de tener capacidad de planificar, de tomar decisiones, de saber qué me gusta, qué no, hacia dónde me oriento, cuáles van a ser los pasos a seguir una determinada actividad. Bueno, eso lo hace el área prefrontal, ¿está bien? Y luego tenemos el área premotora, que está por delante de la corteza primaria, serían en el área 6 y 8 de- del frontal, que básicamente actúan en conjunto, o sea, ayudan a lo que es la parte del movimiento. Y de todas las zonas del cerebro se van a estar enviando información al tálamo y que bueno, eso luego va a ir distribuyéndose. Recuerden que el tálamo era como la terminal de ómnibus que nosotros como que vamos, o sea, de ahí es como que van saliendo el resto de las direcciones de los tractos nerviosos, ¿sí? Me olvidé decirle que el área de Wernicke es considerado el centro del lenguaje comprensivo, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros comprendamos lo que decimos es gracias al área de Wernicke, y el hecho de que nosotros podamos producir el habla, el hecho de que hablemos, entonces es del área de Broca. ¿Está bien? Ambos se encuentran en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, imagen ya conocida por ustedes, homúnculo somatosensorial, homúnculo motor, ambos de Penfield. ¿Está bien? Donde vemos la distribución motora que tendría eh, la distribución de las neuronas que se encargan de los movimientos y de las sensaciones dentro de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Mirando otra vez lo que es un corte interno, un corte medial de nuestro cerebro. Vemos lo que es la circunvolución singular, parte de lo que es el sistema límbico. Está bien, acá estamos viendo lo que es el surco calloso, el septum, acá tenemos el tálamo, el hipotálamo, quiasma óptico, uncus, ¿sí? La circunvolución parahipocámpica, todo esto del sistema límbico. Está bien que lo vamos a desarrollar en su momento. Esto es parte del temporal. Acá tenemos el occipital. Acá tenemos una cisura importante también, la cisura calcarina, ¿sí? O el surco calcarino. Está bien. Acá tenemos otro surco importante, el surco parieto-occipital. Eh, Acá continúa lo que es el surco central. Este sería la continuación, ¿verdad? En que externamente, o sea, hacia afuera, veríamos como las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, el área somatosensorial primaria. Bien, esto es parte de lo que es el área prefrontal. Bueno, y miremos un poquitito entonces. Y esta sería la comparación de los homúnculos. ¿Está bien? Este fue el homúnculo que les presenté la vez pasada. Salgo un poquitito para verlo en completo. El homúnculo que les había presentado, el sensorial, y esto sería el homúnculo motor. ¿Está bien? Entonces tenemos muchísima inervación para lo que es la mano en comparación con lo que es el resto del cuerpo. También tenemos mucha inervación para lo que es la lengua, todo lo que es la parte oral, bucofaringia, ¿sí? Entonces esto sería la representación del, del homúnculo motor. ¿Está bien? Y acá vemos básicamente la distribución que tenemos con respecto a las áreas de Brodmann. ¿Está bien? Acá vamos a ver una vista izquierda, acá una vista derecha. Entonces en la parte izquierda vemos que el área 44 y 45 es de Brodmann, la mitad posterior hacia atrás del 22, 39 y 40 son el área de Wernicke, 41 y 42 son la corteza auditiva primaria, corteza que ustedes tienen que conocer pero más que bien. Está bien, ustedes van a conocer muy bien este lóbulo que está acá, que es el lóbulo temporal, que tiene que ver con todo lo que es la parte auditiva, ¿sí? Todo lo que es la parte emocional también. Entonces acá tenemos la cisura central y por delante de eso la circunvolución precentral, que sería el área 4, ¿sí? Área motora primaria. Luego, o sea, posterior a eso, tenemos la circunvolución postcentral, que como les había dicho es 3, 1, 2 de adelante para atrás. Tenemos las áreas de
asociación motora, o motoras premotoras, digo bien, 6, 8. Después estas que tienen que ver más bien con la parte prefrontal, de lo que les había hablado, capacidad de planificación, funciones ejecutivas en general. ¿Está bien? Parte del, parte del 3, 1, 2 llega hasta acá en la parte interna, ¿sí? Mirando un poco la parte derecha en comparación, si bien también tenemos áreas 44 y 45, no es el área de Broca, ¿está bien? Sino que es su homólogo, pero del otro lado, que no tiene, no tiene las mismas funciones, ¿está bien? La misma cosa con lo que es esta parte del parietal, lo que es esta parte del temporal, en que en su momento cuando veamos corteza cerebral, entonces vamos a ver en las funciones y las diferencias súper importantes que tienen los cerebros tanto derecho como izquierdo. Y vamos a descubrir que no es tanto como se nos contaba, que los hombres somos más de tener un cerebro izquierdo y las mujeres más de tener un cerebro derecho. Sí es cierto que parte del cerebro izquierdo como que es más lógico, se encarga más de la parte secuencial, y bueno, la parte derecha es más imaginativa, pero no es tan así la división con respecto a la parte sexual. Bueno, acá mirando un poquitito de esto, dice acá que es para la parte de función ejecutiva, acá dice memoria. Es cierto, por dentro del lóbulo temporal nosotros vamos a tener al hipocampo. El hipocampo es el principal centro regulador de lo que es la memoria. La parte que no sé qué color es este, está lo que sería la parte motora. Parte emocional realmente implica también mucho de lo que es el temporal, y parte de lo que es el frontal. Hay una comunicación con eso. La parte olfativa está solamente en esta parte interna, bastante pequeñita, está bien. Acá dice atención, no estoy de acuerdo con eso, sí. Realmente no es atención, es percepción de lo que se encargan el lóbulo parietal. De hecho, cuando hay lesiones neuronales a ese nivel, se hablan de agnosias, y justamente la agnosia es la discapacidad o la disfuncionalidad en la percepción, no tiene que ver con la atención. La atención es una función frontoestriatal, ¿está bien? Tienen que ver las cortezas prefrontales y lo que es el cuerpo estriado. ¿Está bien? En eso se encarga lo que es la atención. De hecho, el trastorno por déficit atencional justamente es un trastorno del neurodesarrollo en que está implicada la funcionalidad del sistema frontoestriatal. ¿Está bien? Entonces no es que estoy tan de acuerdo con esto. La parte visual, que sería el occipital, tenemos la corteza primaria, luego las cortezas de asociación. Evidentemente lo que es la parte del sonido va a tener que ver con lo que es la parte de comprensión también. El área 37 que se encarga, no lo hice por ahí, pero el área 37 se encarga, por ejemplo, de lo que es el reconocimiento de rostros, está bien. La misma cosa cuando hay una lesión de este nivel, se da un cuadro que se llama aprosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. Y bueno, como todo en la ciencia, hay cosas que todavía no están tan bien estudiadas, ¿sí? De hecho, eso es algo que les había comentado la clase anterior, si mal no recuerdo, que si bien entendemos cómo funcionamos a nivel molecular, a nivel bioquímico, a nivel celular, tisular y sistemático, de todo lo que es el conjunto y todo lo que vamos estudiando, no entendemos lo que pasa en nuestro cerebro de manera psíquica. Está bien, entendemos lo que pasa de manera cognitiva, entendemos lo que pasa de manera emotiva, de repente qué áreas son las que son estimuladas, pero psíquicamente no entendemos qué es lo que se produce, porque es que algunas personas tienden a pensar una cosa versus otra, ¿sí? Etcétera. Entonces, hasta acá un poquitito para ubicarnos de qué estábamos hablando. Evidentemente, ustedes acá pueden ubicarse perfectamente que de esta línea que es el surco central y que de esta línea que es el surco de Silvio tenemos lo que es el temporal, lo que es el parietal, lo que es el occipital y lo que es el frontal, ¿sí? Acá estamos viendo una cara izquierda, esta sería adelante, esto sería atrás, esto sería arriba y esto sería
abajo. Y acá lo vemos del otro lado, estamos viendo una cara derecha, donde esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. ¿Está bien? Bueno, ok. Empezamos entonces, una vez que nos ubicamos, en los que son los tractos descendentes. Los tractos descendentes, ustedes saben que básicamente me van a estar dando información de todo lo que es la parte de movilidad, ¿sí? Todo lo que son los movimientos. ¿Por qué son importantes? Porque ustedes en algún momento pueden tener pacientes apráxicos o que presentan algún tipo de apraxia o de dispraxia. ¿Está bien? Entonces, todo lo que sea praxis tiene que ver con ejecutar, de practicar algo, de hacer algo de movimiento. Y bueno, una praxia o una dispraxia se caracteriza porque justamente está afectado alguna zona neurológica que le impide realizar esos movimientos de manera eficaz. ¿Está bien? A lo largo de la carrera, de repente van a comenzar a dar justamente esos nombres, si es que está hipertónico, si está átono, cómo se encuentra motoramente. Entonces, la intención de esta clase es que ustedes sepan cómo es que el cerebro le comunica a los músculos cómo moverse y lo hace con una información consciente y otra información inconsciente. De hecho, en el eCampus les puse un PDF de la parte de movimiento que está relacionado con lo que es la corteza cerebral, por si quieran de repente ojearlo. Es un esquema bastante lindo, quité algunas imágenes de ahí para la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿de qué tractos vamos a estar hablando? Evidentemente no vamos a hablar del cordón posterior porque ya habíamos hablado de ellos en la clase anterior. Ellos son fascículos ascendentes, sí, que me dan información del tipo propioceptivo, ¿está bien? Que eran los fascículos de Bol y de Burdach, que serían el grácil y el cuneiforme respectivamente. Entonces nosotros nos vamos a centrar en los cordones anterior y lateral, que sabemos que va a estar relacionado más con la columna gris anterior. ¿Está bien? Y nosotros sabemos que la parte anterior en la médula me va a estar dando información de qué tipo, motora. ¿Está bien? Se recuerdan que en la parte posterior, que era sensitiva, nosotros íbamos a tener neuronas del tipo unipolar, entonces acá iba a ser más fino. Sin embargo, en la parte anterior íbamos a tener motoneuronas que son multipolares, entonces son más grandes. Recuerdan que esto me daba ramificaciones anteriores, ¿sí? Que iban a encargarse, por ejemplo, de formar los plexos motores. Está bien, a diferencia de los posteriores, que primero formaban el ganglio de la raíz dorsal y luego recién se unían para formar lo que era el nervio mixto, ¿sí? Bueno, miremos entonces de qué tractos, de qué fascículos vamos a estar hablando eh, dentro de la médula, ¿ok? Entonces, vamos a estar hablando principalmente o primeramente de lo que es el fascículo córtico espinal, ¿sí? Que está dividido en el anterior y está dividido en el lateral, pero ellos en conjunto, el fascículo córtico espinal, se denomina vía piramidal. Está bien, en su momento les voy a aclarar por qué dentro de esta misma clase. Lo que tenemos que recordar es que el fascículo córtico espinal anterior es no cruzado, ¿sí? Y que el fascículo córtico espinal lateral es cruzado y también se denomina piramidal porque justamente forma las pirámides a nivel del bulbo, ¿sí? Entonces, rápidamente diferencia entre ellos dos. El anterior, el que es no cruzado, se va a encargar de movimientos distales de las extremidades en un papel secundario, ¿sí? En tanto, el fascículo córtico espinal lateral se va a encargar de los movimientos distales de las extremidades, pero en un papel mucho más primordial. ¿Está bien? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, la cantidad de zona que abarca, ¿sí? Vemos que esta es mayor. ¿Ok? Bueno, luego de eso vamos a estar hablando del fascículo
retículo espinal, ¿sí? Que también tiene una parte anterior, ¿sí? Y tiene una parte lateral, ¿está bien? Luego vamos a hablar del fascículo vestíbulo espinal, que tiene dos subdivisiones también, uno que es medular o vulvar y otro que es pontino, o sea, que es del puente o de la protuberancia, o protuberancial, como quieran llamarlo. Luego vamos a hablar del fascículo rubroespinal, que se origina en el núcleo rojo a nivel del mesencéfalo, muy cerca de los colículos, específicamente los colículos superiores. Y a ese nivel también va a haber otro fascículo, que es el fascículo tectoespinal, que justamente viene del tectum. ¿Ok? Eh, bueno, los haces reticuloespinales, tanto anterior como lateral, en conjunto con los vestibulares, o sea, con el fascículo vestíbulo-espinal y el tectoespinal, se van a encargar de movimientos axiales y proximales de las extremidades, o sea, más bien de los hombros, de los muslos, del tronco, del abdomen. ¿Está bien? En tanto el fascículo córtico-espinal, tanto lateral como anterior, más el rubro espinal, se van a encargar más bien de los movimientos distales. ¿Está bien? En donde el fascículo córtico-espinal, como les había dicho, conforma lo que se denomina vía piramidal. ¿Está bien? Y el resto de los fascículos conforman lo que, lo que se denomina vía extrapiramidal, ¿sí? O sea, que está por fuera o que no le pertenece a la vía piramidal, siendo esta más importante y esta teniendo un papel más secundario. O sea, imagínense todo lo que es la información para mover mis dedos, mis manos, en comparación para lo que es mover de repente mi tronco, ¿sí? Mi tórax. Bien, entonces, las neuronas que desde arriba, ya sea a nivel de la corteza o ya sea a nivel del tectum, de la sustancia reticular, del sistema vestibular, del núcleo rojo, estén llegando hasta la médula, se van a denominar neuronas motoras superiores. Sí, no sé por qué. ¿Se puede apagar ese micrófono, por favor? Bien. ¿No hay preguntas? Profe, ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿puedes volver a hablar acerca de lo del extrapiramidal? Sí. Bien, nosotros dentro de lo que es la parte motora tenemos dos vías, ¿ok? O dos sistemas. El sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. El sistema piramidal está conformado por lo que es el fascículo córtico espinal, tanto lateral como anterior. Y el extrapiramidal es el sistema que no le pertenece al sistema piramidal, o sea, no va a hacer esa decusación a nivel de las pirámides vulvares, pero que va a tener también o va a otorgar también una información en cuanto a la movilidad, ¿ok? Pero que va a tener de repente un papel más secundario en comparación con lo que es el sistema piramidal. El sistema piramidal es nuestro sistema principal de movimiento, ¿sí? Y el extrapiramidal serían estos, que son los haces o los fascículos o los tractos que no se originan en la corteza cerebral, sino que se originan en órganos subcorticales, o sea, en lugares que están por debajo de la corteza. Ahí se originan, ¿ok? Entonces, esos conformarían al sistema extrapiramidal. No sé si se entendió. Sí, profe. Súper. Entonces, las neuronas que se originan desde ahí, desde la corteza o desde estas zonas subcorticales, descienden hasta la médula y esas se denominan neuronas motoras superiores, ¿ok? Y las que a partir de acá salen e inervan al músculo se denominan neuronas motoras inferiores. ¿Qué teníamos de particular con las neuronas motoras inferiores? Se recuerdan, dimos en la clase de introducción de la médula. Teníamos unas células importantes que se llamaban células de Renshaw. ¿Y qué hacían las células de Renshaw? Eran células inhibidoras de las neuronas motoras inferiores, ¿ok?
Las neuronas motoras inferiores constituyen la vía final común hacia los músculos y evidentemente esto va a estar situado en la columna gris anterior, ¿sí? De la médula espinal. Van a recibir los estímulos que descienden del tronco encefálico cuando nos referimos, por ejemplo, a la vía extrapiramidal y de la corteza cerebral cuando nos referimos a la vía piramidal, porque se nos aparece. Y estas serían las neuronas motoras superiores, que son centros nerviosos supraespinales que forman tractos descendentes. O sea, las neuronas motoras superiores, que provienen tanto de la corteza como del tronco, forman los centros nerviosos supraespinales, están por encima de la médula espinal y a partir de ahí se producen los tractos descendentes. Así también como los que ingresan a lo largo de las fibras sensitivas desde las raíces posteriores. ¿De qué está hablando acá? Dice, así como las que ingresan a lo largo de las fibras sensitivas de las raíces posteriores, que con respecto a la parte de movimiento, no es interés de esta clase, acá vamos a hablar solamente de tractos descendentes, pero también en el capítulo de introducción de la médula vimos que hay unas neuronas sensitivas que entran acá y pueden o conectarse directamente con esta neurona o pueden conectarse a través de una neurona internuncial o intersegmentaria. ¿Está bien? Entonces, para poder pasar de ahí, ¿qué tipo de información era esa? ¿Se recuerdan? Arco reflejo. ¿Está bien? Donde el arco reflejo podía ser una información monosináptica o polisináptica. Entonces a eso se están refiriendo acá. ¿Sí? Eh, ¿Por qué no me pasa? Ay, cómo me molesta esto. Bueno, el axón de la neurona de primer orden, en este caso el que nacería del córtex, si hablamos del córtico espinal, desciende para establecer en sinapsis en la neurona de segundo orden que va a estar ubicado, como ya dijimos, en la columna gris anterior de la médula en uno de sus núcleos. De ahí va a tener un axón corto, va a establecer con una sinapsis con la tercera neurona, que sería la motoneurona inferior. Y también tenemos una conexión del tipo arco reflejo, cuando de la primera neurona directamente pasa a la tercera neurona. ¿Ok? O sea, normalmente vamos a tener estas tres neuronas, ¿sí? Pero también cuando hablamos de arco reflejo podemos estar hablando solamente de dos neuronas. Y estos básicamente son los tractos de los que vamos a estar hablando hoy. Me adelanté acá y les coloqué acá la funcionalidad básicamente de cada uno, porque es lo que me interesa que sepan de esto. Evidentemente también vamos a ver todo lo que es la vía en sí. Los tractos córticos espinales me van a dar información del tipo de movimiento voluntario, aislado y especializado, partes distales de los miembros, tanto superior e inferior, o sea, el hecho de mover las manos, los pies, o sea, todo lo que es la parte distal, de eso es lo que me va a estar informando los tractos corticoespinales. Los tractos retículoespinales van o a facilitar o a inhibir, ¿de qué va a depender eso? Del neurotransmisor que utilicen, ¿sí? Y también recuérdense que pueden interactuar acá las células de Renshaw, o sea, facilitando cuando hay una comunicación directa e inhibiendo cuando participan las células de Renshaw. Entonces, las retículas espinales van o a facilitar o a inhibir las actividades de las neuronas motoras alfa, que eran las más grandes, y gamma, que eran de repente las más pequeñas, o lo que me daban de repente un movimiento muscular no tan veloz. Y ese movimiento puede ser tanto voluntario como reflejo. Y en las retículas espinales, cuando hablamos de reflejo, es porque también me pueden dar información de lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? En un momento les voy a, o sea, cerca del final de la clase, voy a volver a mencionar esto. Luego tenemos el tracto tectoespinal, como el tecto, se recuerdan que habíamos, en la clase anterior habíamos hablado de lo que era el tracto espinotectal, que era el que subía de la médula espinal hasta el colículo superior que estaba vinculado con la información visual y me daba información para que yo pueda dirigir mis ojos y mi cabeza hacia un estímulo. Ahora, ¿quién va a ser el que va a decirle mover? Bueno, el que sale del tecto y se va a la médula espinal, el tecto espinal. Entonces va a estar vinculado con los movimientos postulares reflejos
cuando hay estímulos visuales y también me da el tipo de reflejo de dilatación pupilar en la oscuridad. O sea, imagínense Michi en la oscuridad, su ojo de búho, ¿verdad? Entonces, eso en nosotros lo está haciendo el tracto tectoespinal, ¿sí? Entonces, este primerito es piramidal, el resto es extrapiramidal. Se recuerdan entonces del espino tectal. Bien, miremos lo que es el tracto rubroespinal, que es el que va a nacer en el núcleo rojo, ¿sí? El núcleo rojo que está básicamente a nivel del tectum y va a facilitar la actividad de los músculos flexores, pero va a inhibir la de los extensores, ¿sí? Cosa que tiene sentido, ¿cierto? Entonces, el núcleo rojo va a permitir que yo flexione, pero no va a permitir que yo me extienda. ¿Está bien? Y el vestíbulo espinal va a ser al revés del rubro espinal. El vestíbulo espinal va a facilitar que yo me extienda, pero va a inhibir que yo flexione. Entonces, ellos dos tienen que trabajar de manera coordinada. ¿Está bien? También se va a vincular el vestíbulo espinal, aparte de hacer esto que hace el rubro espinal, se va a vincular con la actividad postural asociada con el equilibrio. ¿Por qué les parece eso? Les había hablado en la clase anterior de que tenemos algo que se llama sistema vestibular, de dónde venía o con qué se asociaba el sistema vestibular, con el octavo par craneal, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el octavo par craneal? Vestíbulo coclear. ¿Con qué va a estar relacionado eso? ¿Se recuerdan cómo estaba dispuesto el sistema vestibular? Era un sistema de 3 semicírculos que estaban en los ejes X, Y y Z, ¿sí? Se recuerdan de física, ¿verdad? En X de manera horizontal, de derecha a izquierda, vamos a decir, y de manera vertical, de arriba a abajo, y Z de adelante a atrás, o como quieran decir, de atrás a adelante. Entonces, en esa dirección están dispuestos los semicírculos del sistema vestibular. Entonces, evidentemente, la información que provenga del nervio vestibular sí o sí me tiene que dar información relacionada con el equilibrio. ¿Quién era otro que estaba relacionado con el equilibrio? Se recuerdan que estaba lo que era el cúneo cerebeloso, ¿sí? Y también los espinos cerebelosos, pero en la parte sensitiva. ¿Está bien? Y tracto olivoespinal, se duda de su existencia, les voy a hablar de él en su momento, pero realmente es el que no nos interesa en comparación al resto. ¿Ok? Bien, empecemos entonces con el córtico espinal. Básicamente va a nacer en lo que es la corteza cerebral. Vamos a tener este recorrido, va a pasar por o sea, de la corona radiada, la cápsula interna. eh, Eso va a ir bajando, ¿sí? Ahí se fue mi mouse. Va a ir bajando hasta que a nivel del bulbo va a estar formando lo que son las pirámides, que de hecho tienen como una elevacioncita, ¿está bien? Y son bastante tipo prominentes y de ahí van a estar dando información de ambos lados. Enseguida vamos a ver cómo se produce eso. Mm, misma situación. Vemos lo que son las neuronas motoras superiores, que son las que van a estar descendiendo, que en algún momento se van a conectar con una neurona, de ahí con otra neurona, y de ahí vamos a tener las neuronas motoras inferiores que van a estar yéndose a lo que es el músculo esquelético. Bien, bien, ¿cuál es la distribución que van siguiendo? Y aquí tenemos el tracto córtico espinal o la vía piramidal. Primero, a nivel de la corteza cerebral, tenemos lo que son las células piramidales, ¿sí? O sea, este nivel, ¿sí? En la corteza cerebral tiene en algunos lugares 5 capas, en otros lugares 6, en otros lugares 7. Bueno, normalmente en la capa número 5, ¿sí? Vamos a estar teniendo las células piramidales en la corteza cerebral. Y van a tener tres orígenes con respecto a la vía piramidal. Un tercio va a ser el área 4, que ya les había mostrado del área de Brodmann,
que corresponde a lo que es la corteza motora primaria. De ahí viene un tercio, ¿sí? Otro un tercio va a venir de la corteza motora secundaria o premotora, que es el área 6. Recuerdan que el área premotora era el área 6 y 8. Pero el que está exactamente delante del 4 es el 6. Entonces de ahí va a venir otro tercio de información a nivel del frontal. Y un tercio va a venir del lóbulo parietal, que eran de las áreas 3, 1, 2, que era el área somatosensorial primaria. Entonces, vamos a tener en total que del lóbulo frontal, 2/3 partes va a conformar lo que es el tracto córtico espinal. Y 1/3 parte va a conformar lo que es el lóbulo parietal, claro, porque la parte sensitiva tiene que tener una comunicación con el área motora para que yo, a partir de lo que voy sintiendo, pueda moverme. ¿Está bien? O sea, eso tiene sentido, ¿sí? Bien, de aquí las fibras descendentes van a converger en la corona radiada, ¿sí? Entonces de acá van a pasar a lo que es la corona radiada. Van a atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, van a atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Continúan en la base del mesencéfalo, van a la protuberancia y luego van a ir, o sea, a nivel de la protuberancia van a tener las fibras pontocerebelosas transversas, que son fibras que van del puente al cerebelo, y esas como que van a formar una red, entonces van a hacer que el tracto de la vía piramidal sea separado, ¿sí? O sea, cuando pasa acá y de acá va a estar pasando a nivel del puente, ven que hay como un montón así de puntitos, como que está muy puntilloso. Bueno, en todo eso se van a estar dividiendo los tractos. O sea, imagínense que era un cable que venía junto, pasó como una red que son las fibras pontocerebelosas, entonces de ahí se dividió en muchísimos y eso se van a volver a juntar. Pero cuando se juntan, no es que se van a juntar tan juntos que digamos, pero sí van a volver a hacer unos cúmulos. ¿A qué nivel van a ser esos cúmulos? A nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Van a comenzar a formar lo que son las pirámides. También en la médula espinal, la mayoría de las fibras van a cruzar esta línea media, otorgando lugar a lo que es la decusación piramidal. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces viene acá, hay como un montón de puntitos, eso se une y a este nivel forman las pirámides y acá van a cruzar, ¿ok? Entonces, cruzan a nivel de las pirámides, que por eso se llama decusación piramidal, ¿sí? E ingresan en la columna blanca de la médula para formar el tracto córtico espinal, digo bien, lateral. Van a haber fibras que no se van a cruzar, ¿está bien? O sea, van a haber fibras que van a seguir homolateralmente, o sea, del mismo lado, y van a haber fibras que se van a cruzar. Las fibras que se cruzan son las que van a estar formando aquí parte de la decusación piramidal, ¿sí? Y van a ser la mayoría. La minoría es la que no se va a cruzar, ¿ok? Entonces, las fibras restantes no se van a cruzar en la decusación, sino que van a descender como el tracto córtico espinal anterior, que se llama también directo o no cruzado, ¿sí? Pero que una vez que esté acá, sí va a llegar acá y de acá va a cruzar, ¿sí? O sea, va a terminar cruzando. Por eso es que la información de nuestro cerebro derecho maneja nuestro cuerpo izquierdo y viceversa. Nuestro hemisferio izquierdo maneja nuestro cuerpo derecho. Quería mostrarles algo eh, para que se den. Profe, por eso es que cuando te da una ACV, una zona de tu cuerpo nada más se queda, Totalmente. ¿entiendes? Totalmente. Cuando se da una ACV, bueno, la ACV ustedes saben que se puede producir a diferente nivel de lo que es la irrigación a nivel del cerebro, ¿está bien?
Recuerden que siempre que se hable de un accidente cerebrovascular, ese cerebro en esa zona murió y no va a resucitar. ¿Está bien? Lo que puede pasar es que el lado contralateral agarre funciones de este lado. O sea, vamos a suponer que se da una ACV a este nivel, entonces yo pierdo la movilidad de la parte contralateral. Este puede tratar de agarrar esas funciones para que vaya recuperándose y en eso se basa, por ejemplo, lo que es la fisio, la fisioterapia, ¿está bien? Acá vemos los tractos que van uniéndose, o sea, acá en esto que sería el tracto tectoespinal, este que sería el tracto vestíbulo-espinal, van uniéndose a la parte segmentaria. Esto que vendrían a ser los córticos espinales, perdón, este es el córtico espinal, este es el rubro, al revés, este es el córtico espinal, este es el rubro espinal. Me falta el córtico espinal anterior. Ah, acá está. Ah, esto era lo que no me gustaba. El tracto en córtico espinal anterior no es que del mismo lado pasa, llega acá, está a este nivel y de acá va a dar la vuelta por acá y de ahí se va a ir acá, ¿sí? Eso fue lo que no me gustó de este dibujito. Es un pequeño detalle que lo muestra muchísimo mejor esta imagen que les coloqué acá. ¿Por qué me aparece así? No, no desaparece. Bueno, como les muestro acá, ¿sí? Sigue del mismo lado y acá es donde va a cruzar. ¿Está bien? Eso fue lo que no me gustó en el otro. Ese es el tracto córtico espinal anterior directo o no cruzado. ¿Está bien? No cruza a nivel de la decusación piramidal. Pero la mayoría sí cruza a nivel de la decusación piramidal que van a formar lo que es el tracto córtico espinal lateral, que es el tracto más importante en la parte de movimiento. Cruzan la línea media, ahí sí ya ambos, sí, o sea, ambos ya están cruzados en la línea media, y terminan en la columna gris anterior de los segmentos de la médula en la región cervical y torácica superior. O sea, este cruce que va a ser el tracto córtico espinal anterior se va a dar a nivel cervical o a nivel torácico superior. ¿Está bien? Y ya luego eso se va a distribuir a lo largo del cuerpo. ¿Ok? ¿Se entendió entonces esta parte? ¿Sí? Y si no, Sí, profe, claro. Sí, profe, sí. Profe, eh, ay, me molesta. A ver, puedo compartirles y vuelvo a compartirles, porque no sé qué. Ahí sí. Bien, entonces, los tractos córtico-espinales no constituyen la única vía para los movimientos voluntarios. Está bien, no son los únicos. Pero, porque evidentemente también tenemos los extrapiramidales. Pero sí le dan velocidad y agilidad a estos movimientos. Por eso es que tenemos tanta destreza en las manos y en el caso, por ejemplo, de los deportistas y los bailarines también en los pies y en el resto del cuerpo. Entonces es como que le dan velocidad y agilidad a esos músculos. Entonces me permite esto, ¿verdad? Movimientos hábiles rápidos. De esa forma está hecho. Bien, miremos otra vez otro esquema, donde vamos a ver la motoneurona superior y la motoneurona inferior, que serían estos de la flechita. Entonces primero viene la información de la corteza frontal, específicamente del área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, el área motora secundaria, que sería el área 6, hasta ahí un tercio que en total serían 2 tercios, ¿cierto? Y un tercio de la corteza parietal a nivel 3, 1, 2. Entonces, esto pasan por la corona radiada, ¿sí? De acá el nombre es como una corona que irradia. Pasan por la cápsula interna a nivel del brazo posterior. Estos vienen acá, acá estamos a nivel del pedúnculo, ¿sí? Cerebral a nivel del mesencéfalo. Luego tiene que venir la protuberancia. A nivel de la protuberancia es donde vamos a tener las fibras pontocerebelosas y esto es lo que le pasa a la fibra. Es como que se separan todito, por eso veíamos
Eso como esas motas, ¿está bien? Luego vamos a tener que la mayoría de las fibras van a venir a decusarse por esta parte, ¿está bien? En donde la minoría de las fibras son las que van a seguir de manera recta, ¿está bien? En donde esto va a estar conformando el tracto córtico espinal anterior y esto va a estar conformando el tracto córtico espinal lateral, ¿está bien? Y estas serían las pirámides y eso lo vemos a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces ahí están las pirámides. Bueno, estas van a comunicarse con una neurona internuncial o una interneurona. La misma cosa ven que llega acá y de acá es donde pasa, ¿está bien? O sea, no es como el otro que como que llegaba de acá y de acá salía. Con eso es lo que no estaba de acuerdo porque es como si fuera que este le informa a este y no es así, sino que este pasa hacia el otro lado. De ahí pasa a la motoneurona y bueno, de ahí eso se va ya a los músculos esqueléticos para movimiento voluntario. Algunos ramos retornan a la corteza cerebral. Algunos de estos que van saliendo dan la vuelta y vuelven a distintos puntos de la corteza cerebral. ¿Para qué? Para inhibir la actividad en regiones corticales adyacentes. Hay ramos que se dirigen hacia los núcleos caudados, núcleo lenticular, núcleo rojo. De hecho, eso es algo que les coloqué también dentro del PDF. Voy a abrir un ratito el PDF que les mandé. Este es el PDF que les mandé. Pero también tenemos una vía que se llama córtico nuclear o tracto córtico nuclear que también forma parte de la vía piramidal y es de la corteza, pero a los núcleos en donde van a estar originándose los pares craneales, porque recuerden que los pares craneales en parte también me daban información motora. ¿A qué núcleos van a terminar? Y bueno, a los motores, ¿sí? A los que tengan algún tipo de información motora. Ok, que nosotros sabemos que sí o sí tienen que estar el 10, el 9, el 7 y el 5, que eran los que tenían una función mixta. Y aparte de eso, el 3, 4, 6, el 11 y el 12. ¿Está bien? No le veo el 11. Bueno, pero sí, acá está. No sé por qué acá no está citado. Pero sí tiene que relacionarse con el 11 porque el 11 es motor. Entonces esos son el tracto córtico nuclear, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez a este. Nos aparece otra que pesado. Entonces hay ramos que se van a dirigir también a los núcleos caudados, núcleo lenticular, núcleo rojo, núcleos olivares, formación reticular, que van a estar informándole a las regiones subcorticales de qué es lo que está haciendo la parte cortical. O sea, este le va a estar diciendo yo me estoy moviendo de esta manera a la parte de los ganglios basales, para que puedan enviar sus propios impulsos nerviosos evidentemente a las neuronas motoras alfa y gamma por medio de otras vías descendentes que serían la extrapiramidal. Y acá un resumencito de lo que es la parte de la vía piramidal, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se está entendiendo todo? Sí, profe. Súper, 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 súper. Entonces, gracias a eso es que nosotros nos, nos movemos, gracias a esas vías. Recuerdo que tuve clase con el doctor Aguilar de esta parte y él nos mandó a hacer una maqueta en donde a través de hilos teníamos que conectar todos los, todos los cabos de cómo se iba la vía. Siempre con su propaganda YouTube. No entiendo por qué este no se por eso me molesta. Profe, ¿puedes volver a repetirme? La zona que está comprometida con la fonalidad, eh,
Estas serían entonces las que sufrirían una lesión en un derrame facial. Espérame, no sé por qué no para. Porque no se detenía. ¿Me repetís tu pregunta, por favor? Sí, las que están comprometidas con la fonalidad serían las que van a sufrir una lesión, por decirlo, en un derrame facial. No entiendo tu pregunta. ¿Las que qué? El área comprometida en la fonalidad con los músculos de la fonalidad serían las que van a estar lesionadas o van a tener Ah, ya. Ahora recién te entendí. Claro, o sea, miremos qué es lo que pasa con estas fibras. En realidad va a depender a qué nivel se esté produciendo la lesión. Pero imagínate que sea a este nivel la lesión, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una amplia corteza que se va a estar encargando de lo que es la parte de movilidad de la parte oral y de lo que es la parte fonatoria a nivel de lo que es el área motora frontal, motora primaria, ¿sí? Entonces, si yo produzco un ACV a este nivel, evidentemente voy a estar afectando a este. ¿Cuál es el tema? Que también el área de Broca se encarga de estas movilidades, pero con otras conexiones. Por eso es que de repente la persona sí pierde ciertas expresiones faciales, pero no en un 100%, ¿sí? Insisto que va a depender de qué zona o de qué área estemos afectando, o sea, a qué nivel se esté produciendo esa lesión en la arteria. Y la otra cosa también, qué tanto irrigue esa arteria, ¿sí? O sea, qué tanta zona afecte. De eso va a depender. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. Dale. Súper. Eh, Evidentemente es muy interesante entender un poquitito de esto, si bien nosotros no vamos a hacer ningún tipo de diagnóstico de esta índole, sí lo tenemos que entender, ¿sí? Para ubicarnos cuando de repente nos hable un neurólogo o recibamos una información de esa índole. Sinceramente me picha esta acá, ni siquiera puedo. Ay, no sé ahora por qué el otro. ¿Qué es lo que le. A ver. Evidentemente vamos a tener ¿cómo se dice? Un cordón blanco lateral y anterior, está bien, en donde vamos a tener esto que como les estaba mostrando hace rato en el dibujito, ¿sí? Que el córtico espinal lateral y el rubro espinal básicamente van a ser los laterales y el resto en la parte anterior. De repente, si es que quieren mirar, básicamente lo que vamos a ir diciendo a lo largo de la clase es lo que está mencionado aquí, ¿sí? Y a este nivel, o sea, sabemos que el área 4 básicamente que es en la parte importante de lo que es el área motora primaria, vamos a pasar la cápsula interna por la parte del brazo posterior, en el medio acá la corona radiada, de ahí vamos a ir al pedúnculo cerebral que estaba a nivel del mesencéfalo, de ahí a la base del puente en donde vamos a tener toda la separación debido a los tractos en puntos cerebelosos, de ahí vamos a ir a lo que es el bulbo a nivel de la pirámide, ¿sí? La mayoría se va a decruzar, alrededor del 85% es lo que se maneja como un porcentaje, la minoría no se va a decruzar, los que se van a decruzar van a formar
el tracto córtico-espinal lateral, lo que no se decusa en el tracto córtico-espinal anterior. Pero luego de estar de llegar a la parte, a la columna blanca anterior, sí se va a decusar y va a terminar en la segunda neurona, que sería la neurona que se va a ir a inervar al músculo, ¿cierto? Y me va a dar en movimientos voluntarios, más bien distales, más que proximales, para los miembros. Está bien, tanto superior como inferior. Acá, por ejemplo, dice que da información en proximal también para el miembro superior. Y que viene de la parte del cordón lateral, que es más importante, me va a dar motricidad voluntaria para todo lo que es la parte distal. ¿Está bien? Entonces, del área 4, ¿sí? A través de todo lo que es la corona radiada, eh, va a pasar por lo que es la cápsula interna en su parte posterior. Eso va a disminuir a nivel de lo que es el mesencéfalo, el pedúnculo, los pedúnculos cerebrales, perdón, digo bien, y luego va a llegar a lo que es la parte de la médula, ahí formando lo que es la pirámide, y ahí tenemos la decusación. La mayoría se va a decusar, está bien, y la minoría va a seguir recto. Por cierto, acá estamos viendo también en la oliva, ¿sí? La oliva a nivel del bulbo. Básicamente eso es lo que quería mostrarles de esto. Eso es lo de la cápsula interna, no es que me interesa tanto. Esa imagen ya la habíamos visto. A este nivel va a ir saliendo, ahí viene, se cruza, ¿sí? Creo que se entiende, ¿verdad? Y el córtico espinal lateral, que se va a estar... a ver, dice acá lateral y tiene que decir anterior, ¿sí? Este no es lateral, este es anterior. Está mal su videito. Bien, perfecto. ¿Se entiende entonces, sí? Repitiendo, el lateral es el que se decusa, el anterior es el que va a seguir recto y que se va a decusar luego. Hasta acá preguntas, esta es la vía piramidal, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió bien? Sí, profe. Genial, Profe, genial. nosotros necesitamos saber exactamente el camino recorrido. Lo que tienen que saber de repente es cuál de los dos tractos es más importante, cuál es el que se decusa a nivel de las pirámides. Eso es importante que sepan. De repente cuáles son las regiones más importantes a este nivel. Eso es lo que yo realmente quiero que sepan. O sea, el tema, por ejemplo, de los tractos pontocerebelosos y que hacen una deformación y luego se vuelven a unir, eso ya son detalles que voy comentándole porque es parte de la clase, pero que no les preguntaría. No, no es importante a la hora de la clínica. O sea, no es que va a venir un médico y te va a decir qué fibra le afectó a tu paciente apráxico, por ejemplo. No, no va a pasar eso. ¿Sí? Lo que quiero que sepan es cuál es la vía que se decusa, que sepan, por ejemplo, que cuando yo les mencione córtico espinal, ustedes sepan ya que eso es descendente y que me está dando información motora voluntaria para principalmente los músculos distales, donde el lateral es el más principal y el anterior es secundario. Eso es lo que yo quiero que sepan, ¿sí? Y que si es que en un congreso, por ejemplo, en algún momento ustedes vean este dibujo, rápidamente puedan, esto es homúnculo, ¿sí? Y mirando, tengo que básicamente determinar si es ¿cómo se llama? Un homúnculo somatosensorial o es un homúnculo motor. Entonces miro. Acá hay una decusación, feroz decusación. No, este es un homúnculo motor y lo que me está mostrando es una vía córtico-espinal. Eso es lo que de repente yo quiero que logren, ¿sí? Porque suele pasar mucho en los congresos, como que se pierden un poquitito cuando van hablando. O sea, de la clase de hoy básicamente sería apraxias, ¿sí? Todo lo que sean
dificultad en los tonos musculares, en los movimientos. ¿Sí? Ok. Bueno, Profe, mírenos entonces un poquitito. Sí, ¿puedes volver a decime. repetir qué era que representaban los homúnculos de Penfield? Creo que era, me Sí, parece. depende. Los homúnculos de Penfield lo que representan es la zona cerebral que se encarga de inervar en una zona ya sea muscular o sensorial. ¿Está bien? O sea, motora o sensorial. Es decir, si yo estudiase este cerebro y viese la cantidad de neuronas que se encargan de inervar a, a las distintas zonas del cuerpo, yo reconstruiría el cuerpo humano de esta manera, ¿sí? Es decir, que tenemos millones de neuronas que se encargan, por ejemplo, de dar una información motora para la mano. Tenemos muchísimas neuronas que se encargan de dar información para lo que es la lengua y para lo que es la parte oral, bucofaringia, ¿sí? Tenemos un montón de neuronas que se encargan de darme información sensorial de lo que es la mano y la parte bucofaringia, ¿está bien? A diferencia de lo que es el resto del cuerpo, no me da tanta información, ¿sí? Pero si comparo, por ejemplo, lo que es la parte sensorial con lo que es la parte motora, ¿sí? Veo que la parte sensorial, por ejemplo, para el pie es mayor que la parte motora. Sensorial, motor. Eso es lo que básicamente hace el homúnculo de Penfield. Es un esquema armado que me cuenta qué tanto mi cerebro se preocupa por inervar estas zonas de mi cuerpo, ¿sí? Motora y sensorialmente. Entonces, sensorialmente, claro que le importa el tórax, pero si yo comparo el tórax con la mano, le importa mucho más la mano. ¿Está bien? Eso es lo que básicamente en, representaría sí, bien, el homúnculo de Penfield. ¿Ok? Bien. Miremos entonces ahora la parte de lo que es la vía extrapiramidal. Yo ya les había hablado de que teníamos algo que se llama formación reticular y que la formación reticular estaba a lo largo del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, pero que eran como un grupo de células que estaban de forma interna, que acá lo están representando con estos circulitos. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuál vamos a hablar ahora? De los tractos retículo espinal. Vamos a estar hablando del lateral y del retículo espinal anterior. En todo el tronco encefálico existe un conjunto de neuronas que están dispersas y estas se conocen en general como formación reticular, una formación súper importante dentro de algo que se llama SARA. ¿Sí? ¿Qué es SARA? Sistema activador reticular ascendente. E interfiere en todo lo que es en los niveles de conciencia nosotros podamos presentar, es decir, cuando estamos vigiles, cuando estamos durmiendo, las fases del sueño, cuando estamos hipervigiles, cuando estamos cangú, cuando estamos piracutú, etc. ¿Sí? Bien, desde la protuberancia, acá estamos viendo lo que es el puente, está bien. Desde la protuberancia se van a originar axones hacia la médula espinal que van a ser tanto directos como cruzados, pero principalmente van a ser directos. O sea, de acá principalmente van a bajarse en el mismo lado siempre. ¿Ok? Y forman lo que es el tracto retículo espinal anterior. O sea, los del puente, fascículo retículo espinal anterior, también se puede llamar fascículo retículo espinal pontino. ¿Sí? Pontino porque viene del puente, o protuberancial, porque viene de la protuberancia, que es el mismo nombre. ¿Ok? Entonces, esto ahí dice, en tracto retículo espinal pontino, por ejemplo, les coloca acá y no les cuenta que es anterior. ¿Ok? Tienen, o sea, es el mismo nombre, la misma cosa. Entonces vienen la mayoría de manera directa. ¿Está bien? Desde el bulbo raquídeo, a nivel del bulbo raquídeo, si acá tenemos el bulbo, que son estas dos elevaciones que estamos viendo acá, las pirámides. ¿Está bien? Acá estamos viendo las pirámides. Bueno, entonces a nivel del bulbo también internamente vamos a tener la formación reticular. También a ese nivel vamos a estar teniendo axones que van a ser tanto directos como cruzados. Acá por ejemplo estamos mostrando solamente el directo. Entonces vamos a tener axones cruzados y directos y van a formar lo que es el tracto retículo espinal
Medular, ¿está bien? Dice medular porque recuerden que el bulbo raquídeo también se llama médula oblonga, de hecho en inglés es medula, ¿sí? Entonces acá dice en formación reticular medular, porque estamos a nivel del bulbo raquídeo, no se refiere a la parte de la médula espinal. Y acá quiero mostrarles algo de su libro que no es que me gustó tanto. Están en la columna blanca lateral. En la sexta edición, que es esta, por tanto en el dibujo del libro, texto dice medular. Y acá estamos viendo el tracto córtico espinal. Acá cruzan a nivel de la acusación piramidal y eso baja. Y cruza se conecta. Genial. Profe, estás tapando tu micrófono. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ¿no? Hola. Sí, ahí sí. Bien, genial, genial, genial. Bien, va a haber información que va a estar viniendo de la corteza o del tálamo a todo lo que es la formación reticular. Si todo esto que estamos teniendo acá es la formación reticular. Recuerden que la formación reticular lo vamos a tener desde el mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo estamos teniendo acá el núcleo rojo. A ese nivel también vamos a estar teniendo los colículos superiores. Después de eso vamos a tener la parte protuberancial, donde posteriormente vamos a estar teniendo lo que es el cerebelo e inferiormente vamos a tener lo que es el bulbo raquídeo. ¿Está bien? Entonces, a este nivel van a estar originándose, a nivel de la protuberancia, van a estar originándose fibras mayoritariamente directas, ¿está bien? Que van a formar parte de lo que es el tracto retículo espinal anterior o tracto retículo espinal pontino, ¿sí? Pero también van a existir fibras que se van a decusar, pero son muchísimo menores, ¿está bien? Sin embargo, a nivel del bulbo, también de la formación reticular, si recuerdan que estamos hablando de los tractos reticuloespinales, van a haber tractos que se van a dirigir de manera directa y de manera cruzada. ¿Está bien? La sexta edición les dice tracto retículo espinal medial, en realidad es medular, lo corrige en la séptima edición, pero otra vez cometen otro error. Ven acá, dice fascículo retículo espinal medular. Yo soy súper crítico de los libros. Ese es el nombre, correcto. ¿Ok? Medular, ¿por qué? Porque ya les dije que viene de la médula oblonga. ¿Está bien? Y les dice acá que ambos conjuntos de fibra penetran en los cordones grises anteriores de la médula espinal y pueden facilitar o inhibir actividad, cosa que ya habíamos leído de ellos. Actividad de las motoneuronas. Acá dice alfa y lambda. No existe esto está mal, ¿sí? Eso lo colocaron bien, no sé por qué lo cambiaron, lo quisieron cambiar en letra griega, porque en el libro, en el texto, lo dicen bien ¿dónde está? Acá dice, alfa y gamma, ¿sí? Y ahí les quería hacer una aclaración porque realmente hay veces que letra griega en los artículos científicos y tal, sí se escribe la letra directamente, pero la letra gamma es así, ¿sí? Así es la letra gamma. Yo no sé de dónde el otro quitó que va a ser letra lambda. ¿Está bien? Porque la letra lambda es un error del libro, ¿está bien? O sea, acá tiene que ser gamma. Ok, si por ahí están leyendo y ven, eso no es lambda, es gamma. Profe, se quedó congelado tu imagen. No sé si a mí no me Ay, van. ¿se quedó? ¿Dónde se quedó? Hace rato lo ya que sale atrasado, lo que decís con tu padre. O no sé si a mí no. Ah, Se quedó en la parte de Google, profe. Sí, dice así, letra griega. Y se queda ahí trabado. bueno, les decía
que esta es la letra griega lambda y que no sé de dónde quitaron eso porque realmente debería ser esta letra. ¿Está bien? Esta es la letra gamma, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de fibras musculares, hablamos de fibras alfa y gamma motoras, ¿ok? Las alfa más rápidas, más gruesas, la gamma más lentas, ¿sí? ¿Se entendió eso? Vuelve otra vez la imagen, si no. Sí, profe. En mi caso, yo te estoy siguiendo a la par del libro. En la página 158 si no me equivoco, el que estabas mostrando que está mal, ¿verdad? Ujú. Sí, a ver, te confirmo. Sí, no, no, no. Página 170 es en la sexta edición y página 281 es en la séptima edición. Sí. ¿Ok? Bien. Vuelvo a compartirles entonces mi... Bueno, sigamos entonces. ¿Se entendió el retículo espinal? Sí, profe. Perfecto. Entonces del haz retículo espinal lateral y del haz retículo, del fascículo retículo espinal anterior se van a comunicar con la columna gris anterior y de acá van a mandar la fibra al músculo. Está bien de todo lo que es la parte de la formación reticular, o sea, todo lo que es la parte de nivel consciente, o sea, el hecho de que cuando nos levantemos, de a poco nos estemos estirando, nos estemos moviendo. ¿Quién lo hace eso? El tracto retículo espinal. Miremos entonces un poquitito los tractos tectoespinales y los tractos rubroespinales. Ustedes ya saben que el rubro espinal va a ser este que va a estar originándose en este núcleo rojo y el tecto que va a estar originándose en el tectum, en que sería el colículo superior, ambos a nivel del mesencéfalo. ¿Está bien? Entonces las fibras tectoespinales se originan en el colículo superior del mesencéfalo. ¿Con qué estaba relacionado el colículo superior del mesencéfalo? Con la vía visual. En tanto, el colículo inferior estaba relacionado con la vía auditiva. La mayoría, ¿sí? La mayoría va a cruzar la línea media y va a descender a través del tronco cerca del fascículo longitudinal medial. Desciende a través de la columna blanca anterior, ¿sí? El tecto espinal está en la parte anterior y el rubro espinal en la parte lateral, si se recordarán. Eh, Terminando en la columna gris anterior de los segmentos cervicales superiores. ¿Les tiene sentido que sea en la parte cervical superior? Y sí, es tecto espinal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Básicamente mover el cuello para cuando tengamos algún tipo de estímulo visual y mover los ojos y dilatar las pupilas, ¿sí? Entonces de eso se va a encargar lo que es el tracto tectoespinal. Entonces va a venir acá la mayoría, ¿sí? La mayoría se va a estar decusando a nivel del mesencéfalo. Esto va a seguir disminuyendo. Acá vamos a estar a nivel del puente, a nivel del bulbo y bueno, ingresa acá en la parte de de la columna gris anterior y bueno, eso sale. ¿Sí? Y luego tenemos el rubro espinal que sería del núcleo rojo, ¿sí? El núcleo rojo son un conjunto de células que están a nivel del mesencéfalo, básicamente a la misma altura del tectum, pero se halla en el tegmento, no en el tectum, ¿sí? Esta parte es el tegmento, esta parte es el tectum, ¿sí? Van a recibir aferencias a través de las conexiones de la corteza cerebral y del cerebelo, ¿sí? O sea, tanto el cerebro como el cerebelo le va a dar información al rubro espinal. Los axones van a cruzar la media a nivel del núcleo, ¿sí? A nivel del núcleo rojo ya van a estar cruzando, apenas que se originan ya cruzan, y descienden como el tracto rubro espinal para entrar en la columna lateral, ¿sí? Como les había dicho, este sí se va a ubicar en la parte lateral. ¿Está bien? ¿Qué tipo de información me iban a dar el rubro espinal? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era su función? ¿Quién contesta? Me va a permitir flexionar, pero me va a impedir extender. ¿Se recuerdan? Acá les puse.
Rubro espinal facilita actividad de los músculos flexores, inhibe los músculos extensores. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que saber. ¿Dónde se originan? ¿Qué hacen? ¿Ok? Bien. Esa sería la parte del rubro espinal. ¿De dónde va a recibir información? Del cerebelo, que me daba información del tono postural, y de la corteza cerebral, que me va dando información de los movimientos conscientes. Apenas se origine, va a estar cruzando, se va a ubicar en la parte lateral de la médula espinal y me va a estar dando información para flexionar. Está al mismo nivel del colículo superior, como les había dicho, pero a nivel del tegmento y no del tectum. Y miramos, a ver, porque bueno me pasa. Y miramos lo que es la parte del vestíbulo espinal. No les coloqué lo que es el tracto olivoespinal, después les voy a mostrar la información que tienen los dos libros. Y luego lo que es la parte de las fibras autónomas descendentes. Miremos un poquitito lo que es el vestíbulo espinal, que serían estas dos vías que tenemos aquí. Los núcleos vestibulares, ¿de dónde van a venir los núcleos vestibulares? Del sistema vestibular. ¿Con qué estaba eso relacionado? Con el octavo par craneal. ¿Cómo se llamaba el octavo par craneal? Vestíbulo coclear. Entonces, la parte vestíbulo, ese es el que le pertenece a este. Entonces, los núcleos vestibulares van a recibir fibras sensitivas a través del nervio vestibular, cosa que tiene sentido, y acá, hola, también a través del cerebelo. ¿Y acaso no les tiene sentido que el vestíbulo espinal, que cuál era su función, se recuerdan? Facilitaban la extensión, pero inhibían la flexión. Recibe fibras del cerebelo igual que quién, que el rubro espinal. El rubro espinal también recibe fibras del cerebelo. Por eso es que tanto el rubro espinal como el vestíbulo espinal se van a encargar de parte de lo que es el equilibrio, cómo nos organizamos. ¿Está bien? Porque trabajan de manera coordinada. Bueno, entonces el vestíbulo espinal va a tener también o sea, no sé por qué digo también, porque va a tener dos niveles, a nivel de la protuberancia y a nivel del bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo. Las fibras que van a originarse en el núcleo vestibular lateral, ¿sí? Núcleo vestibular lateral, que serían estas, van a dar origen a los axones que van a formar el tracto vestíbulo espinal que desciende de forma no cruzada a través del bulbo raquídeo, ¿sí? Y toda la médula espinal anterior, ¿está bien? Entonces el lateral es el que no se va a cruzar y va a seguir igualito, igualito, igualito en toda la... Sin embargo, la que va a nacer del núcleo vestibular medial es la que va a tener una parte que se va a cruzar y una parte que no se va a cruzar. ¿Sí? Vamos, ven que una parte es interna, esta se conecta con esta y la otra se va al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del tracto vestíbulo espinal? ¿Dónde se va a originar? En los núcleos vestibulares. ¿Cuáles hay? Y hay dos, las que se originan en el núcleo vestibular lateral, las que se originan en el núcleo vestibular medial. Las del lateral nunca se cruzan, las del medial en una parte se cruza y otra parte no. ¿A qué nivel estamos hablando? A nivel del puente. ¿Está bien? Acá tenemos la parte del bulbo todavía en la parte inferior. Está bien, acá estamos viendo las pirámides. Ven que en la parte inferior ya no está porque ya se produjo la decusación, que es esta X que ustedes están viendo acá, pero esas son de las corticoespinales. Esta está en la sustancia blanca, y acá interacciona con la sustancia gris para que eso pueda salir a los músculos en extensores para estimularlos y flexores para inhibirlos. ¿Se entendió este? ¿El vestíbulo espinal? ¿Sí? ¿Están ok? Sí. Sí, profe. Bien. Genial. Y acá es donde me quiero ir a lo que es el olivo espinal. Y les prometo que el olivo espinal básicamente lo que dice es, no sabemos qué es lo que hace. Antes se pensaba que el tracto olivoespinal se originaba en el núcleo olivario inferior, ¿sí? Y descendía en la columna blanca lateral de la médula espinal y da básicamente una imagen que sale del núcleo olivario inferior y se va a la médula espinal, no dice nada más. Y que influía en las neuronas motoras tanto en alfa como gamma de la columna gris anterior. Y dice, ahora no se sabe si es que existe o no. Y les quiero mostrar la información de este. A ver,
Ahí está la información, súper información del fascículo olivoespinal, que básicamente dice la misma cosa, ¿está bien? Entonces no me importa tanto el tracto olivoespinal. O sea, básicamente dice, no sabemos si es que existe o no. Si tipo de Kasha y Jape se les puede preguntar, ¿cuál es el tracto del que no se sabe qué onda? Bueno, el olivoespinal. ¿Por qué ya todavía me sale este? Y luego tenemos las fibras autónomas descendentes. Las fibras autónomas descendentes no tienen un tracto así establecido como el resto que vimos hasta ahora, ¿sí? Sino que los centros superiores del sistema nervioso central, que ustedes saben que es una división meramente anatómica, están asociados con el control de la actividad autónoma, que sería el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que sería una división del sistema nervioso pero funcional. Esto está bajo control de la corteza cerebral, el hipotálamo, el núcleo amigdalino o la amígdala cerebral y la formación reticular, ¿sí? Entonces, las fibras autónomas descendentes tienen esta regulación de su actividad autónoma a través de la corteza cerebral, del hipotálamo, de los núcleos amigdalinos o de la amígdala cerebral y de la formación reticular. No hay un reconocimiento de estos tractos como tales, pero se piensa que es parte del retículo espinal, ¿sí? Por eso les había dicho, por eso les había dicho, no es acá. En el retículo espinal, recuérdense, porque tiene una información en que también es refleja. ¿Está bien? Entonces, se piensa que probablemente es parte de eso las fibras autónomas descendentes y que conectan la columna blanca lateral de la médula espinal con las motoras autónomas de las columnas grises. ¿Qué es lo que quiero que se recuerden de acá? ¿Cuál es la distribución de la eferencia simpática y parasimpática? De la simpática, nivel torácico y lumbar, ¿sí? Y si quieren ser más específicos, lumbar superior. Pero con tal de que ustedes me digan tóraco lumbar es simpático, yo soy feliz. ¿Está bien? Y que a nivel medio sacro, o que me digan sacro, es parasimpático. ¿Está bien? Parte del parasimpático también está a nivel del cervical, pero recuerden que no tenemos columnas grises laterales a ese nivel, lo habíamos dado en la primera clase, ¿sí? De médula, ¿está bien? Entonces, tóraco lumbar simpático, sacro y parte cervical parasimpático. Eso es lo que yo quiero que quiten de acá, ¿ok? Y que evidentemente va a ser una diferencia porque va a salir para afuera. ¿Se entendió hasta aquí? Si no, Sí. señal de humo. Bien. Entonces, Distribución de ¿cómo? No entendí tu pregunta, ¿me repetís? simpática y parasimpática, par superior Híjole. torácica y simpático nivel sacra y Sí, cervical. ¿Qué distribución era? sí. Simpática es tóraco-lumbar y parasimpática es sacro y cervical. ¿De qué estamos hablando ahí? De sistema nervioso autónomo. ¿Se entendió? No escuché bien tu pregunta, pero creo que eso es lo que pregunto. Sí, eso es. Súper. Gracias, profesor. Bien, dale, súper. Entonces, miremos un poquitito. Ahora recién veo, yo no veo la pantalla, profe. Ahora recién veo, profe, mi internet es horrible. No. Ok. ¿Se está entendiendo? Qué Dios. Todo el mundo me está diciendo que estaba desastre y que no se me escuchaba bien. Bueno, en todo caso, volvamos a repetir una vez más todo y damos cierre. Bien, entonces, repasando. Tracto córtico espinal, ¿cómo se llamaba? Vía piramidal. ¿Está bien? Me va a dar información de movimientos voluntarios, básicamente para lo que es velocidad. ¿Está bien?
especialmente en la parte distal de los miembros, tanto superior como inferior. Tenían 3 orígenes, un tercio en la corteza motora primaria, que es el área 4, un tercio en la corteza motora secundaria, que es el área 6, que también se llama área premotora, y parte del lóbulo parietal en las áreas 3, 1, 2 en ese orden, ¿está bien? Es decir, 2 tercios de información van a provenir del lóbulo frontal y un tercio va a provenir del lóbulo parietal. Casi todas las fibras se van a decusar a nivel de la decusación piramidal, ¿sí? Esas son las que van a descender como tracto córtico espinal lateral. Algunas van a seguir directo. Esas son las que se llaman tracto córtico espinal anterior, directo o no cruzado. Y esas se van a cruzar recién a nivel medular. ¿Está bien? Cruzando el otro lado y dándole la información a la motora neurona, a la neurona motora, digo bien, inferior, ¿sí? Entonces, esta es la vía piramidal. Recuerden que también dentro de la vía piramidal teníamos los tractos córtico-nucleares. Y los tractos córtico-nucleares se iban pero a los núcleos de los pares craneales. De los pares craneales que tienen algún tipo de información motora, ¿sí? Las que son de función mixta, se recordarán que eran la 10, la 9, la 7 y la 5. Y la que tenían función motora exclusiva eran la 3, la 4, la 6, la 11 y la 12. ¿Está bien? Entonces a esos núcleos van a dirigirse los tractos córtico-nucleares, que son parte también de la vía piramidal. Bien, y a partir de acá tenemos los tractos extrapiramidales, empezando con lo que son los retículos espinales que tienen relación con las fibras autónomas descendentes. Entonces, tractos retículos espinales lo que van a hacer es o inhibir o facilitar el movimiento voluntario. Van a tener un control a través del hipotálamo que va a controlar las eferencias tanto simpáticas como parasimpáticas. ¿Dónde se van a originar? Su nombre dice retículo, en la formación reticular, y van a cruzar a distintos niveles. ¿Está bien? Ahí teníamos las retículos espinales pontinas y las vulvares o medulares, ¿sí? Más bien conocido como tracto retículo espinal medular. ¿Ok? Bueno, y esto van a tener relación con las fibras autónomas descendentes que van a controlar los sistemas simpático y parasimpático. ¿De dónde va a venir esa información? Y ahí es de donde cambia, porque no es exclusivamente de la formación reticular, sino que además de la formación reticular, también de la amígdala cerebral, del hipotálamo, que también influía en el tracto retículo espinal, y también de la corteza cerebral. ¿Ok? Bien. En este no tiene decusación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No tiene decusación. Bien. Luego hablemos un poquitito de lo que es el tecto espinal. El tecto espinal básicamente va a originarse en el tectum a nivel del mesencéfalo, que sería el colículo superior, a ese nivel. ¿Con qué estaba relacionado el colículo superior? Con la vía visual. Entonces, el tracto tectoespinal va a responder a lo que era el tracto espinotectal, que me da información sensitiva. Entonces, el tracto tectoespinal me va a permitir movimientos de postura, reflejos que van a estar vinculados con la vista. Mover el cuello hacia un estímulo visual o mover los ojos, y la misma cosa que sería dilatar los ojos, ¿verdad? Donde se van a estar decusando poco después de su origen. ¿Está bien? O sea, naciendo van a estar decusándose. Tracto olivoespinal, no sabemos qué hace. Supuestamente se tendría que originar en las olivas inferiores y supuestamente se tiene que decruzar a nivel, y miren que acá dice del tronco, o sea, ni siquiera lo se sabe si a nivel del mesencéfalo, del bulbo, del tronco te dice. Entonces a este como que no le hacemos mucho caso. Y por último, en estos, el tracto rubroespinal y el tracto, digo bien, vestíbulo espinal. El tracto rubroespinal que me va a facilitar
movimientos flexores, pero me va a inhibir movimientos extensores. En tanto, el vestíbulo espinal me va a facilitar movimientos extensores y me va a inhibir movimientos flexores. Ambos van a tener aferencias del cerebelo, pero van a nacer a niveles diferentes. El tracto rubroespinal va a nacer a nivel del tegmento mesencefálico, ¿sí? O sea, a nivel del mesencéfalo, en la parte del tegmento, en un grupo de neuronas que se llama núcleo rojo, ¿sí? Y apenas nace, ya se va a decruzar, ¿sí? O sea, nace, ya cruce ya. Y los vestíbulos espinales van a recibir información del sistema vestibular, ¿sí? De sus núcleos, ¿sí? Y estos no se cruzan. Ok, bueno, y acá tenemos un resumen general de la clase anterior y de esta clase. Lo de la clase anterior voy a dejar que ustedes lo miren a voluntad y me voy a ir directamente al minuto en el que comienza a explicar en lo que es la vía descendente. O sea, toda esta parte me da, o sea, más o menos hasta acá me da en lo que era la primera clase, de acá hasta acá les da lo que fue la segunda clase y de acá hasta acá la clase de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a mirar un poquitito eso. ¿Me siguen o se cortó otra vez? O sea, ¿se entendió esa última parte del repaso? ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Sí, Sí, se entendió. yo. Súper. Dale, dale, genial, genial. Acá habla todavía, acá empieza. No sé. Bueno, entonces ustedes ya lo saben, ¿sí? Insisto que lo pueden mirar detenidamente si quieren para repasar, pero repitan ustedes estando ahí, ¿ok? Tecto espinal, ¿dónde se iba a originar? En el tectum, que era el tectum, el colículo superior. Entonces, el colículo superior, ¿dónde se encontraba, perdón? A nivel del mesencéfalo. ¿Está bien? Entonces, cruza aquí y eso va a ir bajando y me va a estar dando información de... Eh, me va a estar dando información visual, ¿está bien? A ver, lo final, antes de que aparezca, nosotros ya sabemos que tiene que ser del núcleo rojo, pero que estaba en la parte del tegmento, esto era el tectum, a nivel del mesencéfalo, apenas nacían, ya cruzaban, ¿está bien? Y me da información para músculos flexores y para inhibir los extensores, ¿ok? Pues los núcleos vestibulares, que iba a ser del núcleo vestibular lateral, núcleo vestibular medial, en que me iban a dar información para la parte de extensores, iba a inhibir los flexores y también participaba en la parte de equilibrio. ¿Por qué? Porque recibía información tanto del sistema vestibular, que eran los canales de semicírculos, como del cerebelo. ¿Ok? Este es el núcleo vestibular. Recuerden que el núcleo vestibular no es en este tracto. Recuerden que este tracto es un tracto motor, ¿está bien? Pero que va a recibir información sensitiva, ¿sí? Sensitiva de orientación espacial, ¿ok? Acá les habla de esto, pero como ven, función desconocida, se sabe que nace en los núcleos olivares inferiores y básicamente el trayecto es que cruza, ¿sí? O sea, no dice mucho del olivo. Estos son importantes. Recordarán del tracto retículo espinal pontino o del tracto retículo espinal medular o retículo espinal vulvar o bulbo retículo espinal. Acá, por ejemplo, ya es redundancia los dos.
Son las principales, recuerden por qué, porque también tenían parte de información de lo que es la parte autónoma, ¿sí? Sí. Sí. Reciben información, se recuerdan del cerebelo, de la amígdala, del hipotálamo, y de ahí vienen a lo que son, a lo que es la formación reticular, ¿ok? Y por último, la parte más importante. En el otro video, por ejemplo, veíamos que decían un 75 a un 90%, acá dice un 80%, normalmente se maneja un 85%, ¿ok? Y la parte de arco reflejo que habíamos dado, los monosinápticos y los polisinápticos, que seguramente van a estar así. ¿Qué teníamos acá de importante? Las células de Renshaw. Está bien, recuerden que las células de Renshaw pueden inhibir a las motoneuronas inferiores. ¿Sí? Bueno, cerrar todo. Y hasta ahí. Yo quiero irme a cenar, profe. Y sí, ya estamos terminando. Bien, gente, se entendió. O sea, todo esto que vimos en estas 3 semanas fueron las clases de médula. Médula es, como les había dicho, esta parte de las vías básicamente va a ser lo más complicado que vamos a ver a lo largo de todo el, el curso. Entonces lo que yo más quiero es que ustedes hayan quitado algún aprendizaje de esto, ¿ok?